Los Toronto Raptors todavía no saben si van a poder contar con Kawhi Leonard para la próxima temporada. Un traspaso bloqueado con Los Ángeles Clippers a causa de una investigación de la NBA por un supuesto contrato fantasma que le hacía llegar a Kawhi más dinero de forma paralela. Aquí, en Gigantes del Básquet, junto a Alejandro Gaitán, vamos a tratar de desgranar el expediente Kawhi, el de los Clippers y el de Aspiration. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y sobre todo deja un comentario. Empezamos. Buenas a todos, pues ya estamos con Alejandro Gaitán. ¿Qué tal el verano? Pues la verdad que bastante bien. Justo me pillas en una semana en que tenemos una ola de calor, de que estamos llegando a 40 grados, así que me siento como si estuviera en España. Sí, desde luego, porque aquí no tiene pinta de que vaya a mejorar la cosa. Y bueno, vamos a ir un poco al grano, ya lo he dicho un poco en la intro, el caso Kawhi Leonard, el caso de por qué ese traspaso que fue tan sonado que lo enviaba Sí. de vuelta a Toronto está bloqueado, no bloqueado por la NBA como tal, sino por los Toronto Raptors y por los Clippers, porque la NBA les ha dicho a ambas franquicias, sobre todo a los Raptors, oye, si aceptáis este traspaso y lo hacéis efectivo, podéis también, bueno, acarrear todas las consecuencias de esta situación. Explícanos un poco, Alejandro, por qué se ha bloqueado el traspaso de... Bueno, por qué los Raptors han pausado el traspaso de Kawhi. Sí, la realidad es esa, es que los Raptors lo han pausado porque, según dijeron los Raptors, se les informó de que en el caso Mm. de que hubiera una resolución del caso Kawhi, que ya es hipotético, en el caso de que hubiera una resolución y que hubiera una sanción para el jugador, los Raptors tendrían que asumir ese castigo. Con una sanción para el jugador, luego hablaremos un poco más de detalles, pero en el caso de que se decidiera, por ejemplo, anular el contrato de Kawhi Leonard y que quedara como agente libre porque es un contrato que se firmó pues, en términos no legales según el CBA. En ese caso serían los Raptors los que se quedarían sin el jugador, porque si hubiera firmado el acuerdo ya, pues sería jugador de los Raptors cuando se anuncia el traspaso. En ese caso, los Clippers también hicieron un anuncio o un comunicado pues, diciendo que los Raptors habían decidido eh, no firmar el traspaso oficialmente todavía hasta que o bien se resolviera el caso o bien los propios Raptors aceptaran comerse la sanción, por decirlo así, y también insistieron mucho en el que, bueno, que no, que somos inocentes, que no hemos hecho nada, que lo que se nos acusa no lo hemos hecho y todo eso. Claro, pero todo esto fue hace ya más de una semana, el 9 de julio, si no me he equivocado. En ese aspecto no tenemos ninguna novedad. Y daba la sensación de que nos iban a decir, o con esos rumores, como que se venía un acuerdo, pero es que hemos tenido una junta de gobernadores, ha habido cambio del que preside la junta, por decirlo así, y no hay actualización todavía. En el canal, hace unos pocos días, Sergio Raminal ya se encargó de explicar muy, muy bien el traspaso, bueno, el que era el traspaso de Kawhi Leonard a los Raptors, todo lo que involucraba a nivel deportivo, también todo lo que involucraba su regreso, pero esta investigación también de la NBA sobre los Clippers y sobre ese acuerdo de patrocinio de Aspiration, tiene un trasfondo tremendo en el que hay, bueno, varios actores que toman parte y sobre todo lo que investiga la NBA es esa ilusión de algún modo del límite salarial para que Kawhi de algún modo estuvieran los Clippers cobrando más de lo que debería sin traspasar el impuesto de lujo. Em, Sí, sí. no, te iba a decir que de manera rápida, y por explicarlo muy rápidamente, lo que Mm. hicieron fue eso, fue a través de, según lo que publicó Pablo Torres, fue a través de una empresa fraudulenta, el propietario de los Clippers, bueno, los dos propietarios de los Clippers en este caso, pagaron dinero a esa empresa, suponiendo que estaban invirtiendo, y luego esa empresa firmó un acuerdo de patrocinio con Kawhi Leonard, además de regalarle 20 millones en acciones, y de esa manera Kawhi Leonard lo que hacía era recuperar esos 48 millones que hubiera ganado si hubiera firmado con los Raptors en vez de firmar con los Clippers, porque los Clippers lo firmaron como agente libre y no como una renovación con los derechos Bird. Pero sí, la Mm. realidad es que es un caso, seguramente el más grave de la historia, si es verdad, de elusión del salary cap. Y estamos ante un caso, yo creo, sin precedentes, porque se habla mucho de Joe Smith, pero no sé. Joe Smith es más comparable a lo que acaba de pasar con Gary Trent Jr. esta semana en Sí. la NBA que con lo de Kawhi Leonard, porque solo por el nivel del juego, solo por el impacto que tuvo en Toronto y en los Clippers en menor medida, pero lo voluptuoso que fue su movimiento y solo por las cantidades, estamos en algo sin precedentes.
Estamos hablando de que Aspiration era, bueno, es una empresa como de sostenibilidad ecológica y financiera, en la que, bueno, hacen un tipo de consultoría, además de, pues bueno, de mediciones para las empresas en cuanto a medio ambiente y demás, Ujú. y en el que, bueno, la simbiosis entre los Clippers y Aspiration es que de esa contratación, además, pues bueno, Aspiration le daba esos créditos de carbono que se llaman a los Clippers, reconociendo de algún modo que los Clippers eran una empresa sostenible ecológicamente, algo que está muy Sí. bien, bueno, que en cuanto a imagen queda muy bien, pero que puede que incluso no llegue a justificar esa relación tan cercana que tenían las dos entidades y que además se extrapola a Steve Ballmer, dueño de los Clippers, y también al cofundador de Aspiration. Además hay que recordar que ese acuerdo por la huella, digamos, se firmó incluso antes de que el Intuit Dome estuviera abierto. O Ujú. sea, digamos que fue casi preventivo o previo al uso del pabellón. Eran 56 millones de dólares. Hay muchos expertos que siempre dicen que, bueno, es muy complicado. 56 que lo estoy buscando. Sí, 56 es lo que pagaron los Clippers. Es muy complicado Ujú. atribuir un precio o un valor exacto al impacto que tú tienes, y que es una manera muy fácil de blanquear dinero, por decirlo así. Tú compras ciertos créditos que Sí. luego que se supone que Aspiration tenía que plantar árboles para compensar esos 56 millones y que no se hizo. Eh, pero ahí es donde empieza una relación que luego prosigue con Aspiration firmando un acuerdo de patrocinio importantísimo con los Clippers por más de 330 millones. Un acuerdo que, por cierto, la NBA tiene que aprobar. Y luego con las inversiones de Steve Ballmer y otros miembros de los Clippers en la empresa. La relación, como dices tú, va más allá de simples acuerdos, y la realidad es que Kawhi Leonard nunca se le ve con una camiseta Aspiration, plantando un árbol, con un acuerdo en un anuncio de la empresa. Eh, Aquí el problema principal, y yo creo que el motivo por el cual la investigación está siendo tan larga, es que no se ha encontrado una smoking gun, que dice en Estados Unidos, una prueba irrefutable. Porque Pablo Torre ha publicado 25 capítulos seguramente Sí. al respecto, está estirando el chicle como puede, y ha traído documentos bancarios, ha traído mensajes, ha traído testigos, anónimos pero testigos, pero no tiene una prueba que diga que se reunieron para hacer trampas, por decirlo así, para eludir el salary cap. Y la NBA lo que tiene que hacer, técnicamente, es encontrar esa prueba, y si no hay esa prueba, eh, no hay sanción. Pero el CBA lo que te explica es que si hay un acuerdo en el que el valor que se paga por un acuerdo publicitario de una empresa a un jugador o a alguien relacionado con la NBA está muy por encima del valor de mercado, que en este caso lo está, porque pagarle 28 millones a Kawhi Leonard por 4 años Sí. por no hacer nada está por encima del valor de mercado, es suficiente motivo como para que haya una sanción. Aquí la gran pregunta es cuántas esferas hay involucradas y hasta qué arriba quiere llegar Adam Silver a la hora de investigar, porque sí que sabemos que la empresa, espérate que quiero buscar el nombre exacto de la empresa, Watchell Lipton, la firma que está haciendo la Sí. investigación, lleva desde el 3 de septiembre o desde el 15 de septiembre, 2 semanas después de que se publicara, investigando. Son 10 meses ya de investigación y a día de hoy no tenemos nada. Y ahora, bueno, los Raptors ya han manifestado públicamente que están, bueno, dispuestos a mantener este traspaso, este acuerdo deportivo con los Clippers, pero de 10-11 meses que lleva esta investigación, o desde que ha salido a la luz, porque Pablo Torre creo que lo sacó a la luz en septiembre, si no me equivoco, una cosa así de 3 de 2025. septiembre. Entonces, ahora esta investigación tiene que concluirse, no sé si de forma repentina o no sé si de algún modo en el que no esté todo bien justificado, como tú has dicho antes, ¿no? De prueba irrefutable. Si no la encuentran, quizás la presión de, bueno, y que marca un antecedente, ¿no? También el hecho de no investigar esto correctamente. Con la temporada, no está al caer, pero la pretemporada más o menos sí, porque el tiempo pasa rapidísimo. Y este traspaso es, aparte de mediáticamente importante por el hecho de que construye a los Raptors totalmente como, bueno, aspirantes en playoff y demás del este, también, pues bueno, Kawhi es una marca de la NBA. Aunque Sí. bueno, aunque Aspiration luego diga que no valía mucho la pena poder trabajar con él porque su marca mediática no era muy aprovechable,
pero para la NBA sí, y marca un precedente muy importante y se supone, los Raptors esperan que esto se decida antes de que empiece la temporada. Sí, de hecho, lo que dices tú, creo que el traspaso le pone una capa más de presión, Ujú. porque ahora mismo tienes en el aire no solo la situación de Kawhi, sino también la situación de Brandon Ingram y de Sí. Grady Dick, jugadores que, Grady Dick igual menos, pero Brandon Ingram tú ahora tienes que decir, no, no, te vuelves a Toronto, un equipo que te ha traspasado, y no es una situación sostenible. En el caso de Kawhi con los Clippers, pues de volver sería porque hay una sanción y probablemente se Sí. solucionaría. Ayer Adam Silver, no, esta semana Adam Silver, el miércoles creo que fue, o el martes, miércoles, en la Summer League hizo su entrevista, su rueda de prensa anual en Las Vegas y dijo que le gustaría y cree que se tiene que acabar la investigación antes de que empiece la temporada. O sea, eso nos da un timeline de septiembre. La temporada técnicamente empieza el 1 de octubre, que es cuando se abre el training camp. Entonces se supone que en septiembre. Eh, Ahí es cuando probablemente tengamos algo. El tema es que The Athletic esta misma semana saca nueva información de que puede que haya una segunda empresa involucrada. No tiran mucha más información Mike Borkunov en el New York Times, pero dice que la NBA está investigando una posible segunda empresa. O Ujú. sea, ya estaríamos hablando de un caso Sí, de una red. repetitivo. Exacto. Sí, de una red ya de tráfico de dinero por debajo de la mesa. Y Sí. además publicaba unos sketches, no sé cómo se pueden llamar, en los que el equipo de marketing de Aspiration, la gran empresa involucrada, quería utilizar, a mí me parece muy curioso, quería utilizar a Kawhi Leonard como si fuera Groot, el de Marvel, el de los Guardianes de la Galaxia. Eh, la verdad es, no son muy agradables los dibujos, No, no te voy a engañar. Y, los y el dejaremos por tema aquí, ¿eh? Sí, y el tema es que el equipo de marketing lo intentó y alguien de la propia empresa Aspiration les dijo que pararan, que tampoco se emocionaran mucho y ahí se acabó. Esa es la única prueba que tenemos de que hayan intentado hacer algo con Sí. Kawhi Leonard a nivel publicitario y desde la propia empresa lo frenaron, lo que no sé si es bueno o malo para la defensa de Steve Ballmer. Pero la realidad es que yo creo que ya estamos a semanas de saber qué va a pasar, por mucho que siga saliendo nueva información. Y sinceramente, yo no sé si la NBA va a tener el valor suficiente como para sancionar al jugador. No, Eh, y es que además eh, hablas de esa única pruebecita, ¿no? En la que se ha intentado trabajar alrededor de la figura de Kawhi, precisamente para lo que se le contrató, ¿no? Que es, bueno, sí. usar su cara y su imagen bueno, como gancho publicitario, cosa que no salió, pero es que, claro, aquí va un poco... Llegan las contradicciones dentro de la empresa, porque es que The Athletic, en un muy buen artículo, bueno, empieza a mostrar todas las declaraciones o impresiones de trabajadores, también ejecutivos de la empresa sobre este caso, sobre la contratación de Kawhi, y ninguno parece saber realmente por el motivo por el que se contrata a Kawhi, y que solo Joe Sandberg, que es el Sí. cofundador que hemos mencionado antes, amigo prácticamente íntimo antes de Steve Ballmer, incluso lo hemos visto con él en alguna rueda de prensa oficial de los Clippers, no saben muy bien. Bueno, decían que el único que sabía el motivo de la contratación de Kawhi era él. Ninguno se ha mojado realmente en acusarle, pero ninguno ha entendido nunca por qué Kawhi se le daba tanta prioridad y sobre todo por qué se le daba tanta prioridad la relación de los Clippers con Aspiration y viceversa. Porque realmente, más allá de ese, bueno, de ese patrocinio, no ha habido nunca más interacción. Sí, además, una empresa que tenía grandes nombres, acuerdos con Sí, grandes nombres, varios actores muy famosos que sí que utilizaron para acuerdos publicitarios. Creo que no era Robert Downey Jr., hablo de memoria, otro Drake. otro Drake, exacto. Y Robert Downey Jr., si no me equivoco, es el que pone voz a un anuncio. O sea, le pagaron $1 millón para que pusiera voz a un anuncio. A Kawhi Leonard le pagaron 28 millones. No le llegaron a pagar los 28, pero el contrato era por 28 millones Por por no hacerlo un hacer bocado. nada. Sí. Exacto, por dibujarlo como si fuera un árbol que nunca llegó a plantar. Mm. Em, Todo sumado, o sea, realmente tienes una cantidad enorme de flechas que te señalan hacia un punto, pero no tienes la llave que te abre esa puerta y te dice, esto ha pasado. Y ese es el principal problema que tiene, sobre todo, y esto es que lo hemos dicho desde el primer día, es que Steve Ballmer es el prototipo de propietario que la NBA quiere.
Porque si tú comparas la llegada de Steve Ballmer a la NBA con la llegada de el nuevo propietario de los Blazers, que es una persona que no quiere gastar, Sí. que está ahorrando en el hotel de los two-ways, de los asistentes, que está pagando, ni siquiera le firma un contrato garantizado al entrenador por 2 temporadas, contra un Steve Ballmer que se ha gastado miles de millones, legal e ilegalmente. Claro, a la NBA no le interesa sancionar a Steve Ballmer, pero igual le toca porque hay demasiadas evidencias. Sí, y bueno, avanzando con este caso, no sé si conoces un poco, Alejandro, cuáles podrían ser las consecuencias o al menos las resoluciones en caso de que los Clippers, que bueno, dentro de las opiniones de los ejecutivos de la NBA, dicen que si este caso sigue adelante y se prueba, las sanciones pueden ser históricas. Sí, aquí hay diferentes niveles de sanción. Ujú. Evidentemente, todo empieza por varias rondas del draft, pero otra vez volviendo al CBA, si la NBA sanciona a los Clippers, tiene que encontrar un motivo para sancionarlo. Y si la NBA sanciona a los Clippers y el motivo es porque han eludido el salary cap, la sanción ya está escrita cuál debería ser. Entonces, aquí el principal motivo que tienen, el principal problema que tienen es cómo pueden hacer caer el mazo de la ley Ujú. encima de los Clippers. Es decir, es que han hecho muchas trampas, porque es que si no ya sabemos cuál es la sanción. Tiene que ser quitar rondas al futuro, porque Steve Ballmer, recordemos, es reincidente, ya tuvo un pequeño desliz de $200.000 con de Andre Jordan en su momento, Sí. pequeño desliz. Este es mucho mayor, evidentemente. Y al ser reincidente, al ser un caso tan grande y al estar ya establecido cuál es la sanción, tendrían que elegir un número de rondas de los Clippers que eliminar. Y supongo que por eso los Clippers los últimos años han estado vendiendo jugadores por un montón de rondas del draft. Lo hicieron con Ivica Zubac, lo han hecho con Kawhi Leonard este verano. Y segundo, tendrían que eliminar el contrato de Kawhi Leonard. Y aquí es donde yo creo que eso no lo van a hacer. Eso es lo que te ¿Por qué? quería preguntar, Alejandro. No sé si directamente a Kawhi le cae algo. Técnicamente debería. Técnicamente a Kawhi Leonard debería caerle una sanción porque al final Kawhi Leonard es el principal protagonista de esta película, por decirlo así. Yo creo que lo que van a argumentar es que todo es culpa del tío de Kawhi Leonard, que él firmó todo. Ujú. Dennis Robertson, el famoso tío de Kawhi Leonard, un tío que ya no es el agente. Cualquier posible extensión que quiera firmar Kawhi con los Raptors, en el caso de que se cierre el fichaje, ya la está negociando una agencia un agente nuevo. Dennis Robertson ya no aparece en la imagen, por decirlo así. Y yo creo que el escenario ideal de Adam Silver es sancionar a Steve Ballmer un año, sancionar a Lawrence Frank, el general manager, si lo supiera, que ahí se tiene que demostrar también, Sí. también un año, que ya ha pasado, ya ha habido sanciones de un año a varios ejecutivos o propietarios, eh, quitarle varias rondas de los Clippers, aunque algunas las tienen comprometidas en otras franquicias. Veremos cómo se Eso es soluciona un eso. tema, ¿eh? Sí. Exacto. Y luego, yo creo que van a sancionar a Dennis Robertson para que no pueda volver a trabajar en la NBA y quizá le meten 10, 15, 20 partidos a Kawhi Leonard. Que eso puede cambiar el traspaso un poco. Igual los Raptors se ahorran una primera ronda o algo así. Pero yo dudo mucho de que a 15 de agosto, por decirlo así, anulen el contrato de Kawhi Leonard. Cuando ya lleva un año Sí. y realmente sabes que no va a perjudicar a los Clippers, sino que va a perjudicar a otro equipo. No sé si tienes algo más que añadir. Yo creo que lo hemos comentado bastante todo por encima, Alejandro. Yo lo único que añadiría Sí. es que esto está abriendo o puede llegar a abrir una horda de investigaciones Sí, sobre bueno. acuerdos que tienen jugadores, ya no por debajo de la mesa, sino acuerdos que tienen jugadores. No estoy diciendo que sea un caso igual, pero por ejemplo, Jalen Brunson tiene un acuerdo con Abu Dhabi, que es patrocinador de los Knicks. Esto es Sí. muy habitual, pero puede ser una manera de que otros equipos, me refiero, Sí, de mover. estén, exacto, mover más dinero del que está permitido, Sí. pero que seguramente se ha hecho toda la vida. El problema es que hemos encontrado, Pablo Torre ha encontrado un caso tan grave que era imposible no mirarlo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sobre todo, darle a like, suscríbete si te ha gustado. Yo creo que lo hemos dejado bastante claro. Alejandro, cómo está el tema ahora mismo. Sobre todo, atentos a la web de Gigantes, redes sociales, para estar siempre actualizados de todas las novedades NBA. Y me despido de ti, Alejandro, me despido de todos. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.